Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. En este canal nos encanta aprender sobre las vidas de los santos, las devociones hermosas que encontramos en la Iglesia Católica y diferentes doctrinas también que nos ayudan a crecer en santidad. Hoy vamos a aprender sobre el escapulario marrón de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y primero vamos a aprender sobre de dónde viene el santo que Nuestra Señora llamó para promulgar esa devoción. Y luego vamos a escuchar unas historias muy interesantes de milagros que han sucedido con el uso del escapulario y cómo podemos nosotros también tener esa devoción en la manera que debemos de tenerlo. Espero que cubrimos en su totalidad lo más que podamos en este tiempo corto lo que se tiene que saber y entender sobre esa devoción hermosa. El escapulario marrón va de la mano con el rosario. No puedes tener el uno sin el otro. Y en nuestros tiempos sabemos que la intercesión y el rol de María es muy importante en los tiempos donde nosotros nos encontramos, en el crisis, en la iglesia y también en el mundo. Vamos entonces primero al empiezo, de dónde viene el escapulario. Existe un vínculo indiscutible entre el profeta Elías y la orden religiosa de Nuestra Señora del Carmen, porque el milagro del fuego que consumió todo el sacrificio sucedió en el Monte Carmelo. Y Elías solía habitar en esa zona del Monte Carmelo y sus alrededores, que estaba solo a 9 millas de donde más tarde viviría Nuestra Señora en Nazaret. Desde su casa en Nazaret, cada día Nuestra Señora podía ver el Monte Carmelo. Por eso ese es un lugar de mucha importancia. Ella sin duda visitaría el Monte Carmelo durante su vida. Fue allí donde Elías derrotó a los profetas idólatras de Baal y los mató, salvando así a Israel de la ruina. Y es Nuestra Señora de Monte Carmelo quien, a través de su escapulario, salvará un día al mundo del demonio. Y ese escapulario sí tiene un poder en particular contra el demonio. Hay tantos testimonios que con personas aún hoy en día que han llevado ese escapulario y el demonio no les puede hacer nada hasta que quitan el escapulario. Salva al mundo del demonio, del pecado y de la herejía. También ha habido muchas conversiones. Los muchos milagros que se han realizado a través del escapulario marrón son solo un anticipo del gran triunfo que un día llegará a través del mundo. Los muchos milagros que han sucedido a través del escapulario marrón son un anticipo del gran triunfo que llegará a través del triunfo de Nuestra Señora, que utilizará en gran medida el rosario y el escapulario para llevarlo a cabo. Cada cristiano católico que existe en el mundo tiene que estar rezando el rosario y también se recomienda mucho el uso del escapulario. Veamos pues algunos de estos milagros hoy para que nuestra confianza se eleve y se mantenga en el escapulario marrón de Nuestra Señora del Carmen.
Y vamos a primero empezar con de dónde viene. Fue en el año 1241. El barón de Grey de Inglaterra regresaba de las cruzadas en Palestina. Trajo consigo un grupo de religiosos de la montaña sagrada del Carmelo. A su llegada, el barón regaló generosamente a ese grupo de religiosos una casa en la ciudad de Aylesford. 10 años más tarde, en ese mismo lugar, se produjo la famosa aparición de Nuestra Señora a San Simón Stock, el 16 de julio de 1251. La promesa completa de Nuestra Señora del Monte fue así: acepta este escapulario. Será un signo de salvación, una protección en el peligro y una prenda de paz. Quien muera vestido con este escapulario no sufrirá en el fuego eterno. En 1858, en la misma fecha de esa aparición, en los 1216 de julio, en la última aparición de Nuestra Señora en Lourdes, se apareció a Bernadette, vestida de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Santa Bernadette atestigua que esta fue la más hermosa de las apariciones. También, Sor Lucía de Fátima hizo un comentario similar, cuando en su sexta y última, interesante que en los dos casos es la última aparición de Nuestra Señora. Ella se había mostrado en 3 formas diferentes de vestimenta. La tercera y última fue la de Nuestra Señora de Carmelo, vistiendo en el hábito religioso de las carmelitas. Esto, dijo Lucía, fue la visión más hermosa de todas. Y Lucía atestiguó más tarde que el escapulario que se extendía hacia ella y hacia el mundo significaba que Nuestra Señora quería que todos en el mundo vistieran el escapulario marrón y se beneficiaran de él. Entonces, si Nuestra Señora, quien amamos mucho, nos anima a todo el mundo a poner el escapulario marrón, debemos de escucharla. Es porque ella nos ama tanto y ella quiere ayudarnos con esa gracia especial que recibimos con el escapulario. También tenemos algunas promesas para las personas que llevan este escapulario. El primero, como el escapulario es un sacramental, el escapulario marrón confiere una gracia suplementaria y nos dispone a cooperar con él. Eso se puede encontrar en el Catecismo, en el párrafo 1670. Es por eso que no debemos de tener miedo de usar sacramentales, porque son una ayuda y nosotros podemos usar cualquier ayuda para recibir más gracias. También ella promete una protección especial en la vida y en la muerte, y eso, como vamos a ver en los milagros, no solo quiere decir una protección espiritual. Vamos a ver que también quiere decir una protección del cuerpo. Siguiente promesa, la perseverancia final en la hora de la muerte. Yo creo que de todas las promesas es lo que más debemos de anhelar, no perdernos en la hora de la muerte. También la promesa incluye asistencia después de la muerte y una pronta liberación del purgatorio.
Eso se llama el privilegio sabatino. Otra cosa que quiero mencionar antes de ir a los milagros es que el Papa Benedicto XV, el célebre pontífice de la Primera Guerra Mundial, concedió 500 días de indulgencia por besar devotamente su escapulario. Qué difícil es besar el escapulario. Nada, no es difícil. Entonces, ese es un gran regalo para nosotros poder hacer eso. Antes de llegar a los milagros, quiero mencionar lo que han dicho algunos exorcistas sobre el poder del escapulario contra los demonios. En un exorcismo se coloca el escapulario marrón alrededor del cuello de la persona poseída. El diablo invariablemente grita y gime: es fuego, quítamelo, te lo ruego. No puedo soportarlo más. Esto es algo que dijo el padre Roberto Levis. El exorcista padre José Suquía dice: en un exorcismo el diablo confesó con dolor que el rosario es la más sobresaliente de las oraciones, muy temida en el infierno, como lo es el escapulario. Dice el padre Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano: estoy envuelto en el manto de la Virgen. ¿Qué puede hacerme el diablo? Un sacerdote exorcista que desea permanecer en el anonimato llevaba puesto el escapulario marrón en medio de un exorcismo. Y el diablo le habló y le dijo: solo quítate ese escapulario y te mostraré lo que te haré. Otro exorcista aquí en los Estados Unidos, con el nombre de Chad Ripperger, dice: los demonios odian particularmente el escapulario marrón, buscando durante las expulsiones arrancárselo a la víctima. El escapulario es muy importante porque proporciona un nivel de protección. En un caso de posesión que tuve, el demonio era un demonio de impureza, y cada vez que se manifestaba, lo primero que hacía era intentar arrancar el escapulario que la mujer llevaba puesto. Entonces, la primera razón que debemos de desear tener ese escapulario es protección contra el diablo. Primer milagro. En mayo de 1957, un sacerdote carmelita de Alemania publicó esta historia de cómo el escapulario salvó una casa de un incendio. Una hilera entera de casas se había incendiado en Alemania. Los piadosos habitantes de una casa bifamiliar, al ver el fuego, ataron inmediatamente un escapulario a la puerta principal de la casa. Las chispas volaron sobre ella y a su alrededor, pero la casa permaneció ilesa. En 5 horas, 22 casas habían quedado reducidas a cenizas. La única estructura que se mantuvo en medio de la destrucción era la que tenía el escapulario pegado a la puerta. En cientos de personas que acudieron a ver el lugar que Nuestra Señora había salvado son testigos oculares del poder del escapulario y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Y aquí podemos ver otra vez el poder de protección del escapulario y la fe de estas personas. Vamos a otro. Uno de los más extraordinarios incidentes con el escapulario tuvo lugar en los Estados Unidos.
ocurrió a principios del siglo en la ciudad de Ashtabula, Ohio, donde un hombre fue partido en dos por un tren. Llevaba puesto el escapulario. En lugar de morir instantáneamente, como era de esperar, permaneció vivo y consciente durante 45 minutos. Recordamos que él tiene su cuerpo cortado en la mitad. ¿Y para qué? Para poder administrarle los últimos sacramentos. Recordamos una de las promesas: ayuda en los finales momentos de la vida, que él pudo recibir estos sacramentos. Nuestra Santísima Madre cuidará personalmente de nosotros en la hora de nuestra muerte. Tan grande y poderosa es María, que nunca dejará de cumplir el contrato del escapulario, es decir, de procurar que muramos en gracia de Dios, lo cual debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Vamos a otro milagro. Eso pasó en Francia, de un sacerdote que iba a misa y recordó que él había olvidado su escapulario. Él sabía que iba a llegar tarde si volvía a buscarlo, pero él no podía imaginarse ofreciendo la misa en el altar sin su escapulario. Más tarde, mientras ofrecía la Santa Misa, un joven se acercó al altar y sacó una pistola y disparó al sacerdote por la espalda. Ante el asombro de todos, el sacerdote continuó rezando la misa como si no hubiera pasado nada. Al principio se pensó que la bala no había dado en el blanco. Sin embargo, al examinarla, la bala se encontró adherida al pequeño escapulario marrón, de que el sacerdote se había negado obstinadamente a prescindir de él. Estamos hablando de un pedazo de tela que paró la bala de ese criminal. Otra cosa que podemos ver con el poder del escapulario es la ayuda en la conversión. Un anciano aquí en Nueva York, en el hospital con el nombre de Simon Stock Hospital, inconsciente y moribundo. La enfermera, al ver el escapulario marrón en el paciente, llamó a un sacerdote. Mientras rezaban por el moribundo, este recobró la conciencia y dijo: «Padre, yo no soy católico». «Entonces, ¿por qué llevas el escapulario marrón?», preguntó el sacerdote. «Prometí a mis amigos llevarlo», explicó el paciente, «y también rezar un Ave María al día». Qué buenos amigos tuvo ese señor. «Te estás muriendo», le dijo el sacerdote. «¿Quieres hacerse católico?». «Toda mi vida he querido serlo», respondió el moribundo. Se bautizó, recibió la extrema unción y murió en paz. Él llevaba el escapulario, otra vez un testimonio no solo de la conversión, pero también de ayuda en los últimos momentos de la vida. Otro milagro. Durante la Guerra Civil Española de los años 30, 7 comunistas fueron condenados a muerte por sus crímenes. Un sacerdote carmelita intentó preparar a los hombres para la muerte, pero ellos lo negaron. Como último recurso, él llevó a los hombres comida, de cigarrillos y vino, asegurándoles que no les iba a hablar de la religión.
Al poco tiempo, todos se mostraron amistosos con él y les pidió un pequeño favor. ¿Me permites que coloque un escapulario? 6 aceptaron, 1 se negó. Pronto, todos los portadores se confesaron. El séptimo, que no llevaba escapulario, continuó negándose. Pero, solo para complacerlos, él sí lo puso al final. No quiso, pero lo hizo para ellos. Llegó la mañana y al acercarse la hora de la ejecución, el séptimo hombre dejó claro que no iba a pedir un sacerdote, aunque llevaba el escapulario. Él estaba decidido a ir a la muerte como enemigo de Dios. Finalmente, se dio la orden. El pelotón de fusilamiento hizo su trabajo mortal, y 7 cuerpos sin vida yacían tendidos en el polvo. Misteriosamente se encontró un escapulario a unos 50 pasos de los cuerpos. 6 hombres murieron con el escapulario de María. El séptimo murió sin el escapulario. San Claudio nos da la solución al misterio del escapulario perdido. Él dice: tú preguntas, ¿qué pasa si deseo morir en mis pecados? Yo respondo: entonces morirás en tus pecados, pero no morirás con tu escapulario. Es imposible que una persona, aun si es una persona que lleva un escapulario, pero que no quiere arrepentirse, es imposible que muera con el escapulario puesto. Aquí podemos ver que no es un amuleto. ¿Por qué? Porque viendo otros testimonios, me di cuenta que las personas que no quieren tener nada que ver con Dios, lo primero que lo quitan de su cuerpo es el escapulario. No van a morir con el escapulario. San Alfonso nos dice: los herejes modernos se burlan del uso del escapulario, lo desprecian como una tontería sin importancia. Sin embargo, muchos papas lo han aprobado y recomendado. Es notable que solo 25 años después de la visión del escapulario, el beato Papa Gregorio X fue enterrado. Cuando su tumba fue abierta 600 años después de su muerte, su escapulario fue encontrado intacto. Un pedacito de tela intacto 600 años después. Sí es cierto, vivimos en tiempos cuando la gente burlan de las personas que tienen ese tipo de devoción, que son, ellos dicen que son supersticiones, les encanta lanzar la palabra amuleto y que crees en la suerte y cosas así, porque vivimos en tiempos donde hay una falta de fe seria. Y ese escapulario del Papa Gregorio X se puede encontrar hoy en día en el Museo de Arezzo en Italia. Había un hombre en Baltimore, Maryland, en el año 1990 que conducía por la autopista. Alguien le tiró una piedra por la ventanilla. No sabía de dónde. Le tiró las gafas que llevaba en el bolsillo de la camisa al asiento de al lado. Como no las necesitaba, las dejó donde estaban. Cuando llegó a casa se acordó de las gafas. Fue a cogerlas para meterlas otra vez en su bolsillo. Así que sacó la piedra, pero no era una piedra, era una bala. Le habían disparado, no estaba herido. ¿Y cuál fue su protección?
llevaba su escapulario. Ahora vamos al lado práctico del escapulario. Ya hemos escuchado de dónde viene esa devoción de algunos místicos que han recomendado el escapulario y unos papas. Y ahora vamos a hablar de cómo todos pueden participar en esa devoción tan hermosa. ¿Cuáles son los requisitos para recibir las promesas del escapulario marrón? El primero es que tienes que llevar el escapulario continuamente. Aquí está. Siempre está conmigo. Todos los días. Como vimos en el testimonio del sacerdote que no quiso ir a misa sin su escapulario. El segundo, llevar una vida de caridad. Tercero, observar la castidad según tu estado de vida. Cuarta, una de las siguientes. Recitar el pequeño oficio de la Santísima María o el oficio divino. Abstenerse de comer carne todos los miércoles y sábados, además de los días de ayunos prescritos por la Iglesia. Con permiso de un sacerdote, rezar 5 decenas del Santísimo Rosario. O con el permiso de un sacerdote, sustituirlo por alguna otra buena obra. Y lo que muchos hacen es rezar el rosario cada día. Entonces, llevarlo continuamente, tener una vida de caridad, observar la castidad según tu estado de vida y rezar el rosario. Con eso, estás cumpliendo las condiciones del escapulario marrón. Entonces, la pregunta que sigue, ¿cómo podemos nosotros, que no somos carmelitas, recibir el cumplimiento de las promesas del escapulario? Podemos hacer que un sacerdote nos inscriba en la cofradía del escapulario marrón. Es una cofradía que tienes que inscribirte en esa cofradía, pero esto se hace en una breve ceremonia en la que cualquier católico bautizado que desee llevar el escapulario marrón puede asociarse a la orden carmelita. Entonces, por lo tanto, calificar para recibir el cumplimiento de la promesa de la Santísima Virgen María. Lo único que tienes que hacer es encontrar un escapulario marrón. El escapulario marrón se define como 2 piezas de frente y detrás de lana. Tiene que ser lana marrón unidas por los cordones que se llevan sobre el pecho y la espalda. Otros colores y diseños pueden estar presentes en la cara del escapulario, pero la lana, como se puede ver aquí atrás, la lana tiene que estar presente y tiene que ser marrón, en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y la segunda cosa que tienes que hacer, buscar un sacerdote. Cualquier sacerdote puede inscribirte en la cofradía del escapulario marrón. Ahora, quiero también hablar un poco sobre la idea o la acusación de que el uso del escapulario es solo un amuleto, que lo pongo y no importa cómo vivo mi vida, voy a recibir las gracias y promesas. Voy a leer lo que dice la Enciclopedia Católica. Porque este privilegio no declara otra cosa, sino que todos aquellos que por verdadera veneración y amor a la Santísima Virgen llevan constantemente el escapulario con espíritu de fidelidad y fe confiada, después de haber sido puestos por la misma Iglesia, con este hábito o insignia bajo la especial protección de la Madre de Dios, gozarán de esta especial protección, y en el asunto y crisis
que más le concierne para el tiempo y la eternidad. Por tanto, quien, aunque ahora sea pecador, lleve la insignia de la Madre de Dios durante toda la vida como su fiel servidor, no confiando presuntuosamente en el escapulario como en un amuleto milagroso, sino confiando en el poder y la bondad de la Virgen María, puede esperar con seguridad que María, por su poderosa y maternal intercesión, le procurará todas las gracias necesarias para la verdadera conversión y para la perseverancia en el bien. Tal es el sentido y la importancia del primer privilegio del escapulario carmelita, que suele expresarse con las palabras: quien lleve el escapulario hasta la muerte será preservado del infierno. Y como vimos en el ejemplo de los comunistas, es el único comunista que no llevaba el escapulario en el momento de su muerte. Fue el único que no recibió la conversión, que no fue convertido, que rechazó a Dios hasta el último momento de su vida. Si un católico elige llevar el escapulario marrón día tras día, debe ser un signo externo de su confianza en la Santísima Virgen María. En el ejemplo del fuego que vimos, fue la fe de las personas, fue la confianza en nuestra Madre, en su protección, que los llevó a poner el escapulario en la puerta y ver y esperar su protección. Tal persona que lleve el escapulario debe confiar en que Nuestra Señora usará su poderosa intercesión con su Divino Hijo para obtener para él gracias especiales, para vivir una buena vida católica y permanecer en estado de gracia. El Papa Pío XII dijo que llevar el escapulario marrón debería ser un signo externo, es un testimonio de la consagración de uno a la Santísima Virgen María, indicando que el que lleva el escapulario tiene una dependencia infantil de la Santísima Virgen como modelo de virtud y como intercesora, confiando en que ella le obtendrá gracias especiales para vivir una vida virtuosa y especialmente para evitar el pecado mortal. Podemos ver que el escapulario es una herramienta que nos ayuda. Es una oración silenciosa. Cada vez que ves tu escapulario es un recordatorio que eres hijo de María y que dependes de ella en su intercesión y su protección. Como los sacerdotes llevan sotano, nosotros los católicos también podemos llevar nuestro vestimiento católico, el escapulario marrón, un signo externo de que somos hijos de la Virgen María. Y yo creo que con el uso del escapulario y esa devoción que también va con el escapulario, puede ser el rosario o el oficio divino, que eso te ayuda también en tu crecimiento hacia nuestra Madre. Ella nos ama tanto, tiene un amor tierno para nosotros y ella desea que todo católico lleve el escapulario y que tengamos fe en su protección, su cuidado maternal. Es algo tan hermoso. Cada vez que veo diferentes aspectos de la fe católica, medito en las devociones, las gracias, tantos regalos que tenemos.
veo la hermosura que Dios nos tiene en la fe católica. Sí es cierto que vivimos en tiempos muy difíciles, muchos problemas en la iglesia y en el mundo, pero aún así, nuestra Madre y Dios, su Hijo, Jesús, nos han dejado regalos hermosos para poder aún así crecer en santidad. Si es posible que todos llegamos a ser santos, y nosotros debemos de aprovechar cualquier herramienta que tenemos hoy en día para llegar a esa meta. Les mando un fuerte abrazo. Espero que ese tema ha sido de ánimo para ustedes y que si no tienes el escapulario marrón, les animo con todo mi corazón que lo hagan y que ustedes vean el fruto y la protección, el crecimiento espiritual que vas a experimentar en tu vida. Les pido de sus oraciones para nuestro apostolado y nuestra familia. Que el Señor les bendiga a todos. Adiós.